Noticias 23 se reveló esta semana varios casos de beneficiarios del parol humanitario que en vez de 2 años le pusieron en el documento 2 días y hasta 1 día y hasta 2 meses solamente, y se dieron cuenta cuando salieron del aeropuerto de Miami. ¿Qué sucede ahora con ellos y qué deben hacer? Hoy estaremos hablando de este incidente, también de un nuevo giro que afectaría a los patrocinadores y de los errores que no debe cometer usted si vino por la frontera, porque ya están dando las citas de corte. Y ahora le damos la bienvenida al abogado Ángel Leal, experto en inmigración y en la Constitución de los Estados Unidos. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ambrosio. Un placer saludarle siempre. Feliz domingo. Cómo no, igualmente. Ángel, estamos viendo un nuevo giro aquí en el programa del parol humanitario, contrario a lo que se pensaba. Los cubanos y los haitianos sí pueden recibir entonces ayuda como Medicaid, estampillas de comida, dinero y algún otro tipo de ayuda. Sí, efectivamente, porque es basado en el programa cubano-haitiano de personas de estas nacionalidades que entren bajo parol. Es un programa que existe desde el año 80, cuando el éxodo de Mariel, y el programa sigue existiendo, o sea, no ha cambiado. Y el requisito es que sea de alguna de esas 2 nacionalidades y que haya entrado bajo parol. Y ciertamente califican para Medicaid, califican para asistencia temporal de familias necesitadas, califican para sellos alimenticios. Es ayuda temporal, es como una especie de ayuda de refugio, pero estas 2 nacionalidades, por este programa que existe desde hace 40 años, tienen esa posibilidad. Ahora, usted dice temporal, entonces esa ayuda de Medicaid, de estampillas, de dinero, de comida, lo que sea, solamente va a ser temporal, ¿no abarca los 2 años del programa? Puede abarcar varios meses. Tengo entendido que en algunos de los programas puede ser hasta 8 meses, por ejemplo. No creo que abarcaría los 2 años completos, porque recordemos en el caso cubano, ya al año y el día pueden ajustar o pedir la residencia bajo la ley de ajuste cubano, no en el caso haitiano, pero es una asistencia temporal por lo general. Si le dan Medicaid, entonces le quita ese peso de encima al patrocinador. Efectivamente, y igual es importante notar que esto depende de que la persona haya entrado bajo parol, que el parol esté vigente, porque es uno de los requisitos bajo el programa, pero sí, ese peso sí se lo quitaría al patrocinador, siempre y cuando la aprueben en Medicaid. Entonces, para los nicaragüenses y los venezolanos, todo se mantiene igual. Esto solamente se aplicaría para los cubanos y los haitianos. ¿Cree usted que esto podría ser un arma de doble filo en la demanda de los 20 estados contra el gobierno? Pudiera ser porque no fue, creo que, la intención en el momento de crear el programa. El programa se crea con el concepto de que hay un patrocinador quien va a asegurar de que la persona no va a tener que depender de la asistencia pública, y basado en ese precepto es que la persona está entrando bajo parol. De pronto, la persona tiene elegibilidad de pedir asistencia pública, que va en contra del propósito del programa de que no tengan que depender de la asistencia gubernamental. En realidad los estados están demandando porque consideran que todo esto es crear una nueva categoría de visas que el Congreso no ha autorizado, pero pudiera formar parte de los argumentos legales en ese litigio. Hablando del programa del parol humanitario, Ángel, Noticias 23 se reveló esta semana varios casos de cubanos que llegaron aquí bajo el parol humanitario, pasaron el proceso del aeropuerto, salieron muy felices, pero cuando llegaron a casa los familiares se dieron cuenta que en el documento, en vez de decir 2 años, decía 1 o 2 días o 2 meses. ¿Qué deben hacer? ¿Deben de resolver eso ahí en el aeropuerto antes de salir, o salir y entonces buscar un abogado? No, en el momento que le entreguen el parol, si se dan cuenta del error, es un error humano. Error humano. Así no que tienen que de mirar, dentro del nerviosismo de las entrevistas, hay que mirar para ver si dice 2 años o 2 días. Y si se da cuenta y está con el oficial todavía, que le está entregando el documento con menos de los 2 años, 1 día, 1 mes, o lo que haya sido, decirle respetuosamente: mira, oficial, con el mayor respeto, espero no incomodarle con esto. Tengo entendido que el paro es para 2 años. ¿Usted cree que esto pudo haber sido un error? ¿Lo pudiera rectificar? Y tal vez el oficial lo rectifique. Hay que tener cuidado, como usted dice, hay que tener cuidado cómo se dice. Eso es algo muy delicado. Porque recordemos
que el parol, la determinación de otorgar el parol, le corresponde a ese oficial de aduanas y protección fronteriza. Ese es el que tiene la última palabra. Exactamente, lo menos que queremos hacer es incomodarlo, o sea, no exigir, no, porque realmente esto es un tema discrecionario, pero con respeto, con educación, decir, mira oficial, considero que esto pudo haber sido un error humano, tengo entendido que esto es para 2 años, usted puede rectificar que esto está correcto o tal vez deba de tomar alguna medida para rectificarlo y lo más probable es que el oficial se va a dar cuenta, sí, tienes razón, discúlpame, se lo va a corregir y se lo entrega corregido en el momento, asumiendo de que no suceda eso porque la persona tiene miedo, no se dio cuenta con la emoción de haber llegado acá. Entonces lo que pueden hacer es acudir a una oficina de aduanas y protección fronteriza que se llama inspecciones diferidas. Esto queda literalmente detrás del aeropuerto en la 36 calle de Norway y la 57 avenida. Es Deferred Inspection, atienden el público hasta las 11 de la mañana, no hay que pedir cita previa. Ángel, muchos de los cubanos que entraron por la frontera ya están recibiendo las citas para ir a corte. ¿Qué le aconsejas? ¿Has visto que han hecho los papeles, los documentos no los llenaron debidamente? ¿Qué es lo que más estás viendo que puede ser un contratiempo o le puede tronchar lo que es la cita en corte a estos cubanos que entraron por la frontera y, como dije, ya están recibiendo citas para ir a corte? Me está preocupando muchísimo y me está preocupando muchísimo porque muchos de estos cubanos, lastimosamente, han acudido a notarios, tramitadores, llenan papeles. ¿Qué es lo que han hecho? Han pedido el asilo, lo han pedido antes del año, pero lo han pedido con el servicio de inmigración cuando es un caso que está en corte. Eventualmente, y inclusive ni siquiera le haya dado recibo del asilo porque se están demorando mucho en emitir los recibos. Pero el problema es que está presentado en el lugar equivocado porque el servicio de inmigración deja de tener jurisdicción sobre un caso en el momento que la persona es citada para corte. Y estoy viendo muchísimos casos donde la persona tiene cita en corte, donde ese asilo no se ha presentado con la corte y el compromiso de presentar el asilo antes del año existe con la corte también. Entonces nos hemos tenido que mandar a correr para presentar ese asilo con la corte correctamente antes del año de haber llegado para que no pierdan el derecho porque presuntamente no lo presentaron a tiempo porque no se presentó antes del año de cuando llegaron al país y están ya en un proceso de corte. Inclusive también tenemos que lidiar con ese primer asilo que se presentó porque como quiera que sea está presentado, lo tiene inmigración y tenemos que ver si hay inconsistencia entre lo que le puso el notario y lo que verdaderamente pasó para poder explicar a la corte por qué pudieran existir estas inconsistencias. Así que eso está pasando muchísimo, Ambrosio, y las personas deben de tener mucho cuidado de que ese asilo esté correctamente presentado con la corte si ya tienen corte de inmigración. Esto es serio. En otras palabras, cualquiera no puede llenar estos documentos porque estamos hablando de ir a corte frente al juez, estamos hablando de asilo político, aunque ya la persona esté aquí, debe de tener mucho cuidado con eso y que sea una persona profesional, que sepa lo que está haciendo, abogados, personas con experiencia que lo puedan ayudar. Si no, cuando van a corte pueden tener tremendo problema o incluso los documentos ni siquiera estén en orden para ir a corte, ¿correcto? Es correcto, porque primero lo más importante es buscar a una persona licenciada, facultada, que tenga el derecho de ser un representante para usted en una corte de inmigración ante el servicio de inmigración. Eso es lo primero. Y lo que estoy viendo es que estos asilos que lo están llenando los notarios y eso, ponen generalidades, no se refieren a los detalles específicos de la persona. Pero aquí hay un pequeño problema. El notario no firma. Quien firma es el compareciente, el cubano, el extranjero. Y entonces la corte le va a responsabilizar a usted por lo que usted firmó. ¿Ok? Entonces... Muy importante lo que usted acaba de decir. Sumamente sí, importante. El notario no te va a firmar. Quien tiene que firmar es usted. Y si ya se está responsabilizando. Efectivamente. Entonces, de pronto, tengo un asilo, en el mejor caso, con generalidades que tal vez tengan que ver con las condiciones actuales en Cuba, pero en el peor caso, con hechos que no se hayan divulgado o hechos que se exageraron o que Dios no lo quiera, que se hayan inventado, porque sabe Dios lo que pudo haber puesto el notario, la persona firma, no sabe lo que está firmando, y de pronto este es un documento que le pudo haber llevado al servicio de inmigración, que se lo van a hacer llegar al fiscal, que muchas veces los jueces de inmigración exigen ver la primera versión de ese asilo, aunque yo presente una versión enmendada, y le va a preguntar al compareciente, explícame por qué usted me dijo verde y ahora usted me está diciendo amarillo.
Sí, esto es. Ángel, 30 segundos. El presidente Biden anunció que para mayo pues va a ya cancelar las 2 órdenes de emergencia de salud debido al coronavirus, lo que se había hecho. Y muchas personas están diciendo, esto va a echar por tierra el título 42 y podría tener consecuencias de nuevo en la frontera. ¿Qué opina usted? No, el título 42 no depende de la determinación de una emergencia de salud pública. Depende de la determinación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades que pudiera estar entrando desde el exterior una enfermedad contagiosa que pudiera poner en peligro la salud pública de los Estados Unidos, pero no necesariamente depende de una declaración de estado de salud, de estado de emergencia de salud. Ángel Leal, experto en inmigración y abogado experto también en la Constitución de los Estados Unidos. Gracias por toda la información como siempre y que tenga buen día. Igualmente, Ambrosio, muchas gracias. A usted.